todo lo que necesitas saber del método de ensayo normalizado para resistencia a la flexión del concreto utilizando viga simple con carga de 3 puntos. Esta es la norma ASTM C78 del 2019, por sus siglas American Society for Testing and Materials. El ASTM Internacional, desde su fundación en 1898, es una de las organizaciones internacionales de estándares más grande del mundo. Más de 12.000 estándares de consenso voluntario de ASTM, definidos y establecidos por nosotros, están vigentes a nivel mundial. El trabajo se aplica a casi todo, desde el acero hasta la sostenibilidad. Mejoran la vida de millones de personas cada día. Para este método de ensayo normalizado se debe tener en cuenta que solo debe usarse un sistema de medición a la vez, es decir, si se usan dos simultáneamente pueden no ser exactamente equivalentes. Esta norma no pretende abordar todos los problemas de seguridad asociados a su uso. Este método de ensayo se utiliza para determinar la resistencia a la flexión de muestras preparadas de acuerdo con métodos de ensayo como lo son el C42 o C42M, que es el método de ensayo normalizado para la obtención y ensayo de núcleos perforados y vigas aserradas de concreto, o bien las prácticas C31 o C31M, que es el procedimiento de preparación y curado de especímenes cilíndricos y de vigas para obtener muestras representativas de concreto fresco para un proyecto en construcción. También la C192 o C192M, que es la práctica normalizada para la fabricación y el curado de muestras de ensayo de concreto en el laboratorio. Los resultados se calculan e informan como el módulo de rotura. Los resultados de este método de ensayo pueden utilizarse para determinar el cumplimiento de las especificaciones o como base para la dosificación de la mezcla, la evaluación de la uniformidad de la mezcla y comprobar operaciones de colocación utilizando vigas aserradas. Se utiliza principalmente en ensayos de concreto para la construcción de losas y pavimentos. También hay que tener en cuenta que no se permiten las máquinas de ensayo manuales con bombas que no proporcionen una carga continua en una sola descarga. Sí se permiten las bombas motorizadas o las bombas manuales de desplazamiento positivo que tengan un volumen suficiente en una sola descarga continua para completar una prueba sin necesidad de reabastecimiento, y deberán ser capaces de aplicar cargas a una velocidad uniforme sin golpes ni interrupciones. La máquina de ensayo deberá estar equipada con un medio de registro o mantener el valor pico que indicará la carga máxima, con una precisión del 1% aplicada a la muestra durante un ensayo. Para la verificación, la máquina de ensayo se ajustará a los requisitos de las secciones sobre bases de verificación, correcciones e intervalo de tiempo entre verificaciones de la práctica E4, las cuales son las prácticas normalizadas para la calibración y verificación de la fuerza de las máquinas de ensayo. Se debe verificar la precisión de la máquina de ensayos de acuerdo con la práctica E4, excepto que el rango de carga verificado será el requerido para los ensayos de flexión. Se requiere verificación si la última verificación fue hace 13 meses, en la instalación original, después de la reubicación, después de efectuar reparaciones o ajustes que afecten al funcionamiento del sistema de aplicación de fuerzas o a los valores indicados en el indicador de carga, excepto los ajustes a cero que compensen el peso de los bloques de carga o de apoyo, o siempre que haya motivos para sospechar de la exactitud de las fuerzas indicadas. El método de carga de 3 puntos debe usarse para determinar la resistencia a la flexión del concreto. Los bloques de carga y los bloques de soporte están diseñados de tal manera que las fuerzas aplicadas a la viga sean a lo largo de líneas perpendiculares a las caras laterales de la viga y aplicadas sin excentricidad. El aparato de ensayo de flexión puede usarse invertido. En ese caso, los bloques de carga estarán en la parte inferior de la viga, mientras que los bloques de reacción estarán en la parte superior de la viga. El aparato de ensayo de flexión deberá ser capaz de mantener la longitud del tramo y la distancia entre las líneas de carga dentro de más o menos 1 milímetro de los valores especificados. La relación de la distancia horizontal entre la línea de aplicación de la fuerza y la línea de la reacción más próxima a la profundidad de la viga será de 1 milímetro con un error de más o menos 0,03 milímetros.
Al menos cada 6 meses o según especifique el fabricante del aparato de ensayo de flexión, se debe limpiar y lubricar las superficies de contacto entre metales, como las superficies cóncavas internas y las bolas y varillas de acero de los bloques de carga y los bloques de apoyo. El lubricante será un aceite de tipo petrolífero, como el aceite de motor convencional o el especificado por el fabricante del aparato. Los bloques de apoyo deberán girar libremente. Los bloques de carga y los bloques de apoyo deberán mantenerse en posición vertical y en contacto con la varilla o bola por medio de tornillos con resorte que los mantengan en contacto con el vástago o la bola. La muestra de ensayo deberá cumplir todos los requisitos del método de ensayo C42 o C42M o de las prácticas C31, C31M o C192, C192M aplicables a las muestras de vigas y deberá tener un tramo de ensayo que no supere en más de un 2% el triple de su profundidad de ensayo. Todas las superficies serán lisas y estarán libres de cicatrices, hendiduras, agujeros o marcas de identificación inscritas. El especificador de los ensayos especificará el tamaño de la muestra y el número de muestras que puedan ensayarse para obtener un resultado medio del ensayo. Se utilizará el mismo tamaño de muestra para los ensayos de cualificación y de aceptación. Las muestras curadas en húmedo se mantendrán húmedas durante el periodo comprendido entre la retirada del almacenamiento húmedo y el ensayo. El secado superficial de la muestra provoca una reducción de la resistencia a la flexión medida. En el caso de muestras moldeadas, gire la muestra de ensayo de lado con respecto a su posición tal como se moldeó y céntrela en los bloques de soporte. Cuando se utilicen muestras aserradas, coloque la muestra de modo que la cara de tensión corresponda a la parte superior o inferior de la muestra tal como se cortó el material de origen. Centre los bloques de carga en relación con la fuerza aplicada. Ponga los bloques de carga en contacto con la superficie de la muestra y en los terceros puntos aplique una fuerza de entre el 3 y el 6% de la fuerza de rotura estimada, utilizando galgas de espesores tipo hoja de 0,10 milímetros y 0,40 milímetros. Determine si algún espacio entre la muestra y los bloques de carga o de apoyo es mayor o menor que cada una de las galgas en una longitud de 25 milímetros o más. Rectifique, tape o utilice calzos de cuero en la superficie de contacto de la muestra para eliminar cualquier espacio que supere los 0,10 milímetros de ancho. Los huecos superiores a 0,40 milímetros se eliminarán automáticamente mediante recubrimiento o esmerilado. Se reducirá al mínimo el rectificado de las superficies laterales, ya que el rectificado puede modificar las características físicas de las muestras. Cargue la muestra de forma continua y sin golpes. La carga se aplicará a un ritmo constante hasta el punto de rotura. Aplique la carga a una velocidad que aumente constantemente la tensión máxima en la cara de tracción entre los 0,9 y 1,2 megapascales por minuto hasta que se produzca la rotura. La velocidad de carga se calcula mediante la siguiente ecuación. R es igual a SVD al cuadrado sobre L, donde R es la velocidad de carga que se da en newton sobre minutos. S es la velocidad de aumento de la tensión máxima en la cara de tracción, que es en unidades de megapascales sobre minutos. B es la anchura media de la muestra orientada para el ensayo, la cual se da en milímetros. D es la profundidad media de la muestra orientada para el ensayo, se da en milímetros. Y L es la longitud del vano en milímetros. Para la medida de la muestra después de la prueba, se determinan las dimensiones de la sección transversal de la muestra que se utilizarán en el cálculo del módulo de rotura. Se tomarán medidas a lo largo de cada una de las caras fracturadas después del ensayo. La anchura y la profundidad se miden con la muestra orientada para el ensayo. Para cada dimensión, tome una medida en cada borde y otra en el centro de la sección transversal. Utilice las tres mediciones de cada dirección para determinar la anchura media y la profundidad media. Realice todas las mediciones con una precisión de 1 milímetro. Si la fractura se produce en una sección tapada, incluya el grosor del tapón en la medición. Si la fractura se inicia en la superficie de tracción dentro del tercio medio de la longitud del vano, calcule el módulo de la siguiente manera. El módulo de rotura en megapascales
es igual a la carga máxima aplicada indicada por la máquina de ensayo en newtons por la longitud del vano en milímetros sobre la anchura media de la muestra en milímetros por la profundidad media de la muestra en milímetros al cuadrado. B y D son de la fractura. En el caso de que la fractura se produzca en la superficie de tracción fuera del tercio medio de la longitud del vano, en no más del 5% de la longitud de este, calcule el módulo de rotura de la siguiente manera. El módulo de rotura es igual a 3 por carga máxima aplicada indicada por la máquina de ensayo por A, que es la distancia media entre la línea de fractura y el apoyo más próximo medida en la superficie de tracción de la viga en milímetros, sobre la anchura media de la muestra por la profundidad media de la muestra al cuadrado. Si la fractura se produce en la superficie de tensión fuera del tercio medio de la longitud el vano en más de 5% de la longitud de este, descartar los resultados del ensayo. Para los reportes, comunique la siguiente información: el número de identificación, la anchura media con una aproximación de 1 milímetro, la profundidad media con una aproximación de 1 milímetro, la longitud del vano en milímetros, carga máxima aplicada en newtons, módulo de rotura calculado con una precisión de 0,05 megapascales, historial de curado y estado de humedad aparente de las muestras en el momento del ensayo, si las muestras se taparon, se esmerilaron o si utilizaron cuñas de cuero, si fueron aserradas o moldeadas y los defectos de las muestras y edad de las muestras. Para la precisión de un solo operador, se ha comprobado que la desviación estándar de un solo operador para las determinaciones de los ensayos es de 0,25 megapascales y que es independiente de los tamaños de viga utilizados en el estudio interlaboratorios. Por lo tanto, no se espera que el módulo de rotura de dos ensayos realizados correctamente por el mismo operario en muestras del mismo material, o sea, del mismo lote de concreto, utilizando el mismo tamaño de muestra, vigas de 100 milímetros o 150 milímetros de profundidad, difieran más de 0,72 megapascales. Estos son los coeficientes de variación multilaboratorio para las determinaciones de los ensayos. Se observó que el coeficiente de variación era similar para los dos tamaños de muestra utilizados en el estudio interlaboratorios para el módulo de rotura entre 4,2 y 5,5 megapascales. Se observó un mayor coeficiente de variación multilaboratorio para vigas de 100 milímetros de profundidad para un módulo de rotura cercano a 6,9 megapascales. Por lo tanto, no se espera que el módulo de rotura de dos ensayos correctamente realizados por dos laboratorios diferentes sobre muestras del mismo material y tamaño de viga difieran entre sí en más de estos valores. La diferencia aceptable entre dos determinaciones de ensayo se expresa como el porcentaje de su media. Dado que no existe una norma aceptada para determinar el sesgo en este método de ensayo, no se hace ninguna declaración sobre el sesgo.